Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, tercero de secundaria, semana 15, día 3, matemática. Usamos propiedades de la congruencia de triángulos para resolver situaciones cotidianas. Construcción de biohuertos. Jonathan tiene un biohuerto triangular en su casa. Ahí cultiva de forma ecoeficiente 6 tipos de vegetales. Sus tíos César y Estela quieren construir sus biohuertos idénticos al de su sobrino en todos los aspectos: distribución del terreno, la cantidad y ubicación de aspersores para regar los vegetales, forma y tamaño del biohuerto. Sus terrenos presentan estas características. Terreno de César. Tiene 2 ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. Terreno de Estela tiene 2 lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. Terreno de Jonathan tiene 2 lados de igual medida a 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 grados. 2 ángulos miden 66 grados cada uno, el lado de menor medida mide 9 metros. A partir de la situación, comprueba si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Comprendemos la situación. 1. Representa gráficamente qué significan estos datos en un triángulo. 2 ángulos de igual medida a 66 grados y el lado entre ellos mide 9 metros. Esta información se refiere al terreno de César. 2 ángulos de igual medida. El ángulo P mide 66 grados y el ángulo R también mide 66 grados. El lado entre ellos mide 9 metros. El lado PR mide 9 metros. 2 lados de igual medida a 11,10 metros, el ángulo que se forma entre los 2 lados mide 48 grados. Esta información corresponde al terreno de Estela. 2 lados de igual medida a 11,10 metros. El lado MN mide 11,10 metros. El lado NL también mide 11,10 metros. El ángulo que se forma con estos lados es el ángulo N, que mide 48 grados. 2. Representa el terreno de Jonathan con sus respectivas medidas. Tenemos la información del terreno de Jonathan. Tiene 2 lados de igual medida a 11,10 metros. El lado AB mide 11,10 metros y el lado BC también mide 11,10 metros. El ángulo que forman estos lados es el ángulo B, mide 48 grados. 2 ángulos miden 66 grados cada uno. El ángulo A mide 66 grados y el ángulo C también mide 66 grados. El lado de menor medida mide 9 metros. El lado de menor medida es el opuesto al ángulo menor, que es 48 grados. AC mide 9 metros. Diseñamos una estrategia o plan. Describe un procedimiento para comprobar lo que se solicita en la situación. 1. Recordaré los criterios para identificar 2 triángulos congruentes. 2. Graficaré los 3 terrenos según los datos proporcionados por la situación. 3. Compararé los terrenos de Jonathan y de su tío César considerando los criterios de congruencia de triángulos. 4. Compararé los terrenos de Jonathan y de su tía Estela de acuerdo a los criterios de congruencia de triángulos. 5. Responderé a la pregunta de la situación. Recuerda, la información que vamos a dar a continuación es muy importante. Por favor, les sugiero atención. Congruencia de triángulos.
Dos triángulos son congruentes si tienen igual forma e igual tamaño. Es decir, sus ángulos interiores tienen las mismas medidas y sus lados correspondientes igual longitud. Tenemos los triángulos ABC y PQR. El lado AB tiene la misma medida que el lado PQ. Se simboliza con 3 puntos. El lado BC tiene la misma medida que el lado QR. Se simboliza con 3 rayitas. El lado AC tiene la misma medida que el lado PR. Simbolizamos con un pequeño rectángulo. Hemos evaluado que sus lados tienen la misma medida. Ahora evaluamos qué ocurre con sus ángulos. El ángulo A es alfa, el ángulo P es alfa, por tanto tienen la misma medida. El ángulo B es beta, el ángulo Q es beta, tienen la misma medida. El ángulo C es teta y el ángulo R también es teta, por tanto tienen la misma medida. Sus ángulos interiores también tienen la misma medida. Entonces concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Criterios para identificar a dos triángulos congruentes. Primero, lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Evaluamos. El lado AB tiene la misma medida que el lado QP, es decir, son congruentes. La medida del ángulo ABC es beta y la medida del ángulo PQR también es beta, por tanto son congruentes. El lado BC tiene la misma medida que el lado QR, por tanto son congruentes, es decir, tienen la misma medida. Concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Segundo criterio de congruencia, lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen sus tres lados congruentes respectivamente. El lado AB es congruente con el lado PQ. El lado BC es congruente con el lado QR. Y el lado AC es congruente con el lado RP. Por tanto, concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Tercer criterio de congruencia, ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen congruentes un lado y sus dos ángulos adyacentes. La medida del ángulo BAC es alfa y la medida del ángulo QPR también es alfa. Por tanto, tienen la misma medida o son congruentes. El lado AC tiene la misma medida que el lado PR, es decir, son congruentes. La medida del ángulo ACB es teta y la medida del ángulo PRQ también es teta. Por tanto, tienen la misma medida, es decir, son congruentes. Concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. 1. Comprobamos si los terrenos de César y Estela tienen igual forma y tamaño que el terreno de su sobrino Jonathan. Resolución. Represento las características de los tres terrenos. El terreno de Jonathan tiene dos lados de igual medida. El lado AB mide 11,10 metros, el lado BC 11,10 metros. El ángulo que forman estos lados es el ángulo B, que mide 48 grados. Dos ángulos miden 66 grados cada uno. El ángulo A mide 66 grados y el ángulo C también mide 66 grados. El lado de menor medida mide 9 metros.
el lado AC mide 9 metros. El triángulo ABC es isósceles porque la medida de dos de sus lados son iguales, es decir, tienen dos lados congruentes. El terreno de César tiene dos ángulos de igual medida, el ángulo P 66 grados y el ángulo R 66 grados. Y el lado comprendido entre ellos, es decir, el lado PR, mide 9 metros. El triángulo PQR es isósceles porque dos de sus ángulos tienen las mismas medidas. El ángulo P mide 66 grados y el ángulo R también mide 66 grados. Entonces, el lado PQ tiene la misma medida que el lado QR. Terreno de Estela tiene dos lados de igual medida a 11,10 metros. El lado MN mide 11,10 metros. El lado NL también mide 11,10 metros y el ángulo que forman mide 48 metros. El triángulo MNL también es isósceles porque dos de sus lados tienen la misma medida, es decir, son congruentes. Entonces, el ángulo alfa tiene la misma medida que el ángulo teta. Alfa es igual a teta. Comparo las representaciones del terreno de Jonathan y de su tío César. El terreno de Jonathan y el terreno de César. La medida del ángulo VAC es igual a la medida del ángulo QPR y es igual a 66 grados. El lado AC es igual al lado PR y su medida es 9 metros. La medida del ángulo ACB es igual a la medida del ángulo PRQ y es igual a 66 grados. Entonces, concluimos que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Comparo las representaciones del terreno de Jonathan y de su tía Estela. El terreno de Jonathan, el terreno de Estela. El lado AB es igual a la medida del lado MN, y esto es igual a 11,10 metros. La medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo MNL, y es igual a 48 grados. El lado BC es igual a la medida del lado NL, y esto es igual a 11,10 metros. Entonces, concluimos que el triángulo ABC es congruente al triángulo MNL. Son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Respuesta. Los terrenos triangulares de César y Estela son congruentes con el de Jonathan, es decir, tienen la misma forma, triángulo isósceles, y las medidas en sus lados y ángulos. Se concluye que el terreno de Jonathan es congruente al terreno de César. Se aplicó el criterio ángulo, lado, ángulo, es decir, dos ángulos son iguales y el lado comprendido entre ellos también son iguales. Es decir, el ángulo A mide 66 grados, el ángulo P también mide 66 grados. El ángulo C mide 66 grados, el ángulo R también mide 66 grados. El lado comprendido entre estos ángulos, el lado AC mide 9 metros y el lado PR también mide 9 metros. También concluimos que el terreno de Jonathan es congruente con el terreno de Estela. El criterio aplicado es lado, ángulo, lado. Significa que si dos de sus lados son congruentes, el ángulo comprendido entre ellos también son congruentes. Es decir, el lado AD mide 11,10 metros.
el lado MN también mide 11,10 metros. El lado BC mide 11,10 metros. El lado NL también mide 11,10 metros. El ángulo comprendido entre ellos, es decir, entre estos dos lados, también son congruentes. El ángulo B mide 48 grados y el ángulo N también mide 48 grados. Reflexionamos sobre lo desarrollado. 1. Si los terrenos de César y Estela tienen forma triangular congruente a la del terreno de su sobrino, ¿cómo serán los terrenos entre sí? Tienen igual forma e igual tamaño. Sus ángulos interiores tienen las mismas medidas y sus lados correspondientes igual longitud. 2. En los triángulos rectángulos, ¿se cumplirán los criterios de congruencia? Justifica tu respuesta con un ejemplo. Sí se cumplen los criterios de congruencia. La única diferencia es que uno de los ángulos del triángulo rectángulo es recto, es decir, mide 90 grados. La justificación lo dejamos para ustedes. Para seguir aprendiendo en casa, te invitamos a revisar la actividad del día 4. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.